Hola, yo soy Doctor Pau, Yo soy Doctor Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Bueno, buenas. Hello, Hi, long ¿cómo time no estamos? see. Yo sé, bienvenidos todos a un nuevo episodio de A Cerebrito Quitado. Espero que nos hayan extrañado. Y salió Verso sin esfuerzo. Hoy venimos hablando sobre un tema que realmente nos han preguntado muchísimo y que también es bastante común en nuestras prácticas y esperamos que pues también pueda proveerles mucha información valiosa y es todo el tema de la sobresaturación en nuestros hijos. Kix, creo que aquí hay mucha tela por cortar. Es un tema que realmente nos permite poder abordar diferentes frentes sobre lo que hoy en día vemos mucho trending, mucho en redes sociales, en recomendaciones de clases de padres e hijos y madres e hijos, sobre todo el tema de cómo podemos mantener a nuestros hijos ocupados, muchas veces pensando en su desarrollo óptimo, pero también es cómo podemos ayudarlos a que utilicen su tiempo óptimamente, lo cual obviamente pues es algo que queremos siempre impulsar, pero también cómo cuando se lleva, digamos que a un extremo, puede no ser tan saludable, ¿no? Y puede también traer digamos que aspectos negativos en el desarrollo y eso es lo que vamos a estar conversando un poquito hoy en el episodio. Así que bienvenidos a todos. Yo creo que además de eso, hay como un vínculo también entre en lo que hemos hablado en otros episodios sobre la diferencia entre en los cerebros, en la manera en que se está desarrollando el cerebro del niño hoy en día, ¿verdad? En el contexto de, pues, la demanda social, Ujú. vivir en el mundo digital y de los screens desde cierta temprana edad y todo esto, entiéndase, al final se relaciona. Así que si nos estás escuchando por primera vez, te exhorto a que vayas para atrás y busques alguno de los primeros episodios donde hablamos un poco sobre el uso de las pantallas, donde hablamos Ujú. de la norma, ¿verdad? Y qué esperar y qué no esperar en el desarrollo de un niño y cómo entonces esto se va dando. Creo que es Y un siento, buen order of sequence. claro, y siento que es un buen también, un buen puente a hablar sobre de dónde viene como esta preocupación sobre la saturación en nuestros hijos. Y creo que estamos expuestos todo el tiempo como padres, o por lo menos hablo en primera persona, a toda esta información, ¿no? Que nos llega en redes sociales, en páginas de internet, lo que escuchamos en los grupos de madres hablar, y recomendaciones, haz esto, haz lo otro. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Sobre qué puede causar, qué impacto puede tener a nivel neurobiológico el sobreestimular y sobrecargar a nuestros hijos con actividades. Y sabemos, porque lo hemos visto recientemente publicado y encontrado, en que si bien es cierto que es importante que los niños estén estimulados de una manera adecuada, con actividades que aborden y que promuevan su desarrollo cognitivo, el lenguaje, el aprendizaje, prepararlos para entrar al colegio, también sabemos que han encontrado que algunos niños que participan en demasiadas actividades extracurriculares, ¿no? Después del colegio, estamos hablando de clases de deportivas, clases de artes, clases de adquirir una nueva habilidad. Cuando son demasiadas y muchas al tiempo, esto puede llevar a niveles elevados de estrés y de ansiedad en los chicos. Y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, lo veo yo Ujú. por lo menos muchísimo en los niños que vemos en consulta, que llegan usualmente a ser evaluados porque los padres sienten que tienen dificultades pudiendo concentrarse o pudiendo realizar sus tareas académicas. Y cuando los veo en consulta, me reportan muchas veces, obviamente los niños un poco más grandes, que tienen miedo y se preocupan mucho de que no les vaya bien en el colegio, de no ser tan buenos jugando fútbol, de que les va bien en clase de italiano o clase de francés y no les va como esperan. Entonces vemos mucho lo que llamamos un poco de ansiedad en cuanto al desempeño, ¿no? En inglés lo Mm. llamamos performance anxiety, que es un tipo de ansiedad relacionada a qué tan bueno soy. La ansiedad relacionada a lo que yo pienso sobre mis habilidades y empiezo a preocuparme de si soy tan bueno como mi compañero, si soy tan inteligente o tan hábil jugando fútbol como el niño de al lado. Y muchas Claro. veces esto viene de la misma presión que los padres exhortan en sus hijos. Y creo que es algo que juntas hemos hablado
mucho sobre este tema, porque tenemos hijas de casi la misma Sí, edad. y empieza desde tan temprano como la temprana edad. En adición a las actividades extracurriculares, incluyendo el deporte, el arte, la música, tengo que añadir, y esto puede ser hasta un poco controversial viniendo de una neuropsicóloga que recomienda intervenciones terapéuticas, pero el exceso de terapias, que no, a veces sin sentido y sin propósito, incorrectamente referidas o solamente, ¿verdad? Porque me preocupa y a lo mejor no tengo una evaluación apropiada que lo justifique. Y esto lo veo demasiado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Llegan niños con una agenda súper cargada y a veces no bien justificada. Y eso levanta banderas y yo soy la primera que digo, hay que soltar y a veces hay que dar prioridad a la terapia más importante, basado en el problema que más afecta el funcionamiento, eh, y seguido por, ¿verdad? Por la actividad extracurricular que escoge y disfruta el niño. Y Ujú, en eso podemos entrar y hablar mucho, qué impacto tenemos nosotros los padres, sí, eh, y cuál es nuestra influencia. A veces queremos marcar ese camino y ayudarlos a que adquieran todas estas destrezas que no necesariamente logran porque están sobresaturados. claro, Y es una realidad y en adición a lo que estabas hablando, yo creo que es importante decir que ese punto, esa ansiedad por desempeño, ¿verdad? A consecuencia de todo el tiempo estar comparándome, ocurre ujú, naturalmente porque siempre ha existido, sí, incluso cuando no existía las redes sociales, pero ahora más que antes, pues porque nuestros adolescentes y preadolescentes tienen un punto de referencia constante, a veces un poco no realista. claro. Eh, Y creo que llevando el mismo hilo de conversación que estás teniendo sobre cómo a veces esa expectativa de las actividades que hacen los niños viene de lo que los padres desean que ellos hagan. Creo que muchas veces somos los mismos padres queriendo vivir de una manera vicaria y ujú, adquirir ciertas habilidades o ciertas experiencias a través de nuestros propios hijos y nos saltamos un poco, no solamente sus gustos y sus preferencias, pero también el darnos cuenta de que los estamos llenando de actividades y no estamos siendo conscientes al 100% de cómo ellos responden emocionalmente a todas estas actividades, ¿no? Y así claro. como vemos que el tener muchas actividades causa estrés, también sabemos que el no tener tiempo libre, y tiempo libre hablamos de ese tiempo para juego, no estructurado, para que ellos tengan la oportunidad de poder desarrollar habilidades de solucionamiento de problemas, de creatividad. Eso también tiene un impacto en cómo el niño se siente emocionalmente y físicamente, porque luego vemos niños Totalmente. muy cargados con no solamente mucho estrés, sino también mucha fatiga. Entonces al día siguiente se levantan para ir al colegio y eso pasa en todas las edades, no solamente en la edad, digamos que es de escolaridad, pues ya primaria y bachillerato, donde obviamente los niños tienen un poco más de concientización y de entendimiento, pero también en la de los más chicos, donde esa sobrecarga puede causar que al día siguiente se sientan fatigados, que no rindan igual, inclusive se manifiesta en una desregulación conductual que los Ujú, lleva a no portarse bien, a no seguir instrucciones, a ser inclusive hasta un poquito más ujú. reactivos y responder como de una manera más emocional, teniendo mucha menos tolerancia a la frustración. Entonces, todo para mí siempre ha estado como muy interconectado. Y Claro, siento, empieza desde temprano, desde que los exacto, tenemos en casa. sí, Eso ayer mismo estaba leyendo un artículo sobre cómo promover el aburrimiento, ujú, ¿verdad? Y la importancia del aburrimiento y la importancia de planificar y agendar el tiempo libre en los niños antes de entrar al preescolar o antes de entrar a la escuela y luego para normalizarlo, ¿verdad? sí, Y fomentarlo luego en los años de escolaridad, porque uno de los issues, y no quiero que aquí en Puerto Rico yo soy como el cuco de los screens, pero no quiero que asocie eso. No soy el cuco de los screens, pero un poquito. Pero el problema, ¿verdad? Desde un punto neurobiológico y neurofisiológico es que si
no promovemos que el cerebro de nuestros niños se acostumbre a aburrirse, entiéndase, no recibir constante refuerzo, atención o premio, ¿verdad? A verse Exterior, todo el estímulo tiempo, exterior. Sí. exterior, recompensado de manera exterior, lo que, lo que hacemos es que creamos una dependencia constante a la que ya sabemos que se van a predisponer cuando lleguen a usar el celular y el YouTube y todo esto que dura 2 segundos. Entonces Ujú, creamos ya un déficit dopaminérgico, o sea, ya hay un ujú, neurotransmisor, que hemos hablado mucho de este neurotransmisor en este podcast, que está depleted. No sé correcto. cómo decir eso en español. Sí, no, Eh, sí. Digamos que está en escaso, en que entra en escasez y que inclusive se acostumbra a, a esos niveles altos de dopamina porque se para están como que sentirse se están desarrollando estas conexiones, ¿no? A temprana edad. Y esto funciona para todo. Queremos todo. hacer esa aclaración. Funciona tanto para lo que acostumbramos a nuestros hijos a que tienen que hacer todo el tiempo y el nivel de excitación al que tienen que llegar para poder llegar a esos niveles que los hacen sentir bien. Y también funciona al revés. Funciona también cuando no hay ese tipo de estímulo, pero estamos esperando la recompensa. Y Ajá. eso es un tema bastante amplio que creo que inclusive podría ser un podcast hablando sobre cómo acostumbramos a nuestros hijos a pensar en recompensas sin el esfuerzo. Y podríamos durarnos como que un podcast Un entero montón. hablando sobre esos mismos canales, ¿no? De dopaminérgicos y cómo los vamos nosotros moldeando. Pero sépase de la misma forma que así como esperamos esa acción-reacción y recompensa al esfuerzo, también tenemos que pensar en que ese cerebro se está desarrollando con base ahora mismo en lo que le estamos dando. Entonces, si los acostumbramos a un estímulo, pues obviamente muy alto, eso es lo que ellos siempre van a buscar. Van a buscar siempre que haya un estímulo alto, inclusive en situaciones donde no son necesarios esos estímulos, donde no hay que llegar a esos niveles. Y esto obviamente todo tiene una base en nuestra habilidad de poder autorregularnos, ¿no? Pero esa habilidad no siempre nacemos con esa habilidad en déficit. Eso también se No, va claro, formando por el medio ambiente. claro. Y, Y y es la razón de por qué es un vínculo a este tema de la sobresaturación, porque si nosotros no ponemos pausa ujú, a esa necesidad de verse todo el tiempo estimulado, ujú, entonces, por más que quisiéramos, ¿verdad? A lo mejor no agendar tantas actividades y no, y eliminar o bajarle la presión, ya nuestros hijos desde bien ujú, temprana edad vienen con esa predisposición a necesitar más estímulo, a ujú. no conformarse con tiempo libre y tiempo de descanso, Sí, que es tan importante hoy en día. Entonces, nos las pasamos hablando del self-care y que los adultos tenemos que todo el tiempo estar sí. cuidándonos y protegiendo nuestro tiempo, pero no logramos entonces fomentarle a los niños, ¿verdad? A lo que íbamos, Ujú. y está El, teniendo un impacto en la salud mental de nuestros hijos. Claro, absolutamente, y de muchas maneras, ¿no? Sabemos que cuando los niños están sobrecargados entran en un mayor riesgo, además de desarrollar problemas de salud mental, generalizando un poco, estamos hablando síntomas de depresión, empieza a afectar su estado de ánimo, porque entre más cosas tengo yo, que yo les llamo ruido, ¿no? Tengo demasiado ruido porque estoy haciendo actividad A, pero estoy pensando y ni siquiera estoy Ujú, entrando 100% entregándome en actividad porque estoy pensando ya en actividad B que viene en 45 minutos. Y luego en ujú, actividad C. Entonces, ¿qué sucede? Para mí eso tiene varias facetas. Tiene la faceta de no aprendo una habilidad completa porque no logro entregarme 100% a ella. Es decir, si tengo nada más 45 minutos y voy de karate a fútbol, de fútbol a pintura, de pintura a ajá, francés, no tengo tiempo de procesar lo que viví, ni de practicar además lo que aprendí en esas clases. Entonces, eso hace que además mi habilidad pues no se vaya a desarrollar quizás al mismo nivel que la de otros niños que a lo mejor tienen tiempo de practicar, no porque sean mejores, sino porque practican, porque la práctica hace al maestro. Y entonces luego exacto. empieza la comparación y entonces luego empieza esa charla interna de, ah, no, pero espérate, pero ¿por qué Juanito lo hace mejor que yo? Bueno, pero a lo mejor Juanito no Ujú, tenía ni fútbol, ni karate, ni francés, exacto. y pudo llegar a la casa a practicarlo, ¿no? Parte que siento que como que vamos, y me incluyo, vamos en el día a día siempre pensando en lo que viene
y es esa parte de entregarme del aquí a la hora que siempre estamos promoviendo. Pero eso nos hace vivir un poco en la ansiedad, porque estamos siempre Claro. pensando en lo que no ha pasado, en lo que va a pasar. Y ahí es donde viene el riesgo, ¿no? A desarrollar, que se desencadena en salud mental. Dijiste además algo que me pareció muy importante recalcar, Kix, y es que eso empieza desde nosotros. Y en todos los, digamos que todos los libros de desarrollo, de neurodesarrollo, siempre hay una voz que le habla a los padres y le dice, en la etapa del crecimiento, los padres son la torre de control, los padres son ese lóbulo frontal, ¿no? Y ese lóbulo frontal sirve precisamente para poder dar todas las direcciones y poder establecer límites, ¿no? Entonces, somos nosotros esos mismos límites que tenemos que poner en nosotros mismos para no pasárselo, para no pasarle a nuestros hijos estas creencias poco funcionales sobre cómo manejamos el tiempo y qué significa ser alguien eficiente, ¿no? Porque fíjate cómo va Exacto. todo encadenado, todo va como encadenado. Yo siento que tengo que tener la agenda de mi hija siempre con algo llenándola, ¿no? Quizás puede venir de mi propio sentimiento de que mi agenda tiene que estar llena, porque si hay un espacio para descansar, no me permito yo descansar. Y luego empiezo a pensar que si descanso, voy generando sentimientos de culpa porque estoy descansando. O sea, mira cómo empezamos a generar pensamientos y paradigmas mal adaptados sobre lo que significa ser alguien eficiente y el uso del tiempo. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Yo activamente peco de eso. Es como hemos glamorizado y romantizado el tema de estar sobrecargado. O sea, estoy tan... Y yo estoy haciendo un esfuerzo muy consciente de escoger no hacer algo por un periodo de Sí, tiempo, aunque pueda llenar ese espacio, para modelárselo a mi hija. sí, Porque ya noto, por ejemplo, que llega el viernes y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es claro, el plan? exacto. ¿Cuáles son las Sí, actividades? Y yo no sí, puedo bregar y yo, pues hoy quedarnos en casa. claro. Vamos a jugar en el cuarto de juego y podemos hacer Ujú, lo que tú escojas. ujú. Y si no empieza desde ahora, no podemos entonces asegurarnos que lo logren solitos luego en la adolescencia y en la adultez, que es la meta. Claro. Em, yo creo que en adición a eso, obviamente, o sea, en adición a lo que nosotros podemos modelar, también viene nuestra propia expectativa de lo que significa ser exitoso. Y a eso Claro, estoy conectando un poco claro, porque de estamos acuerdo. romantizando, ¿verdad? Y esta Sí. idea que por lo menos aquí en Puerto Rico eh, es muy americana, en que Ujú, asociamos el estudiar mucho, el tener una agenda muy cargada durante los años de escolaridad, especialmente high school, la superior, con ser voluntarios, muchos deportes, ser all around para ujú. entrar a una mejor universidad y eso entonces abre puertas a una mejor maestría, un mejor doctorado y luego pues éxito. Y no nos pausamos a Que pensar que entonces es si el en éxito es parte otra cosa. claro, pero es en parte cierto. Lo que pasa es que, eh, digamos que cuando se formaron estos paradigmas, no se tenía tanta concientización de lo importante que es la salud mental y cómo esa presión que muchas veces Claro, es autoimpuesta, pues afecta, nuestro desarrollo integral, porque sí, de alguna manera nuestra vida profesional pues se ha desarrollado de una manera, entre comillas, exitosa y obviamente el éxito depende de quien lo tenga y quien lo busque, pero al mismo tiempo, pues el desarrollo integral del ser humano va más allá de simplemente los títulos que obtienes y el trabajo que tienes. Y creo que esto tiene mucho que ver con todo el impacto social y la presión social que a lo que nos hemos expuesto a través de los años y que los años van pasando y en los roles que hemos empezado ahora a ejercer, o sea, antes éramos estudiantes, luego profesionales y luego madres, y luego cómo esa presión social empieza a cambiar de acuerdo a tu rol, porque si antes, por ejemplo, la expectativa para una mujer o un hombre, porque hoy en día creo que hay muchas familias compuestas donde ambos, mamá, papá y mamá, ambos tienen roles y llevan diferentes actividades y responsabilidades en el hogar,
Creo que luego cambia un poco cuando tú eres profesional y estás en la universidad y la expectativa es, entre más diplomas tengas, más exitoso eres. ¡Pum! Te cambia porque entonces ahora cuando eres padre de familia, un momento, rewind, para un momentico, frena en seco, que ya no es solamente cuántos diplomas tengas. Ahora, aparte de los diplomas que igual estás esperado tener y seguir consiguiendo, ahora también tienes que ser una mamá modelo. Y mamá modelo Ujú, es también que tus hijos estén en todo. Y claro. wow, eso también crea una presión. Y si te pones a pensar, o sea, es filosófico hasta cierto punto, Sí, porque ¿cuál es la definición del éxito? claro. Y podemos irnos para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, o sea, porque entonces la pregunta se la tengo que hacer a mi tatarabuelo. Claro. O inclusive ver en diferentes culturas, Kicks, hoy en día, porque lo que a lo mejor También, es exitoso para nosotros que vivimos en el oeste, pues no lo es para alguien que vive en el este, y ellos ven la vida de diferente, completamente diferente manera. completamente. Eh, pero también pienso que tiene mucho que ver el sistema en el que vivimos. O sea, no es solamente Claro. la presión social, sino es una temática y una problemática sistemática, porque Sí, el mismo sistema se encarga de promulgar y esperar que tengas cierta participación en tu comunidad, en tu vida, en tu ujú, colegio, para entonces luego llegar a poder tener un espacio, ¿no? Un claro. puesto. Y Entonces ya, estructural hasta cierto punto, porque entonces es la expectativa de, del preescolar, luego ajá, de del colegio, luego de la universidad, con ujú, qué requisitos necesito para poder entrar y mientras más ujú, altos esos requisitos, mejor la universidad claro, y volvemos al mismo ciclo. Entonces, para poder romper con eso, nosotros podemos en casa sembrar, ¿verdad? Toda esta regulación emocional y enseñar lo que es poder pausar y pensar y estar presente, pero luego replan- entonces llegan, replantear expectativas, ¿no? Y claro, normalizar el descanso y el preocuparnos para la salud mental, pero llegan a una realidad que no es esa. claro. Entonces creo que ese, Y ese tienen que nadar contra la corriente, o contra la sea, corriente. es Claro. complicado. Y porque muchas veces, Entonces, fíjate que no es solamente llegar a las expectativas y los requerimientos, o sea, tantas horas comunitarias, tanta participación, en cuántos clubs estuviste, sino ahora es hacer más. Porque si ya yo ujú, sé que, por más de lo ejemplo, mi mínimo, vecino, exacto, si mi vecino va a hacer 40 horas comunitarias, no, espérame, déjame, llego 50 porque ujú, tengo que estar por encima, ¿no? Entonces, no solamente el mínimo, sino go the extra mile. Tienes que dar un poquito más para poder sobresalir. Y me atrevería a decir que inclusive más cuando perteneces a un grupo minoritario, porque entonces ya tienes menos, the odds are in a way against you, o sea, ya naciste con desventaja, digámoslo así. claro, Eh, claro. Y tienes que probar más, Tienes que ahora que trabajar y nadar más, porque tienes menos probabilidad, y simplemente es un hecho y existe y es así, ¿no? De poder llegar simplemente por tu situación, por donde naciste. Porque ni siquiera es tu situación socioeconómica, es donde naciste, es quién te tocó ser. Y wow, esto así que obviamente si abre una caja de trabajas, Pandora. si nos estás escuchando y trabajas en el gobierno, tienes algún poder en una institución Sí, académica, te exhorto a que le dé un poquito más de peso a otro sí, tipo de requisitos. Yo creo que claro, la madurez, el estar preparado para la adultez, la madurez emocional, la versatilidad, la adaptabilidad, todos estos temas que no se pueden probar en un SAT o un PSAT correcto. o un Sí, College Board aquí en Puerto sí. Rico. Así que si nos escucha, Ya saben. envíala Pero mejor. bueno, yo creo que muchos padres de familia pueden estar aquí y obviamente no solamente padres de familia, intervencionistas, terapeutas, profesores, docentes, si trabajas con niños, si eres un abuelo, un tío, alguien que cuida a un niño y te preguntas, bueno, ¿yo cómo sé si yo estoy o está siendo un niño sobresaturado? Y creo que hay diferentes factores que podemos ir reconociendo y vamos a hablar un poquito sobre ello. Vamos a empezar primero con creo que es uno de los más obvios y es el cambio en la conducta. Si tú estás notando que, por ejemplo, al pequeño Johnny, de repente antes se le podía hablar y él respondía de una manera tranquila, normal, era un poco más llevadero y de repente ahora ya tiene dificultad porque está irritable, tiene poca tolerancia a la frustración, ves muchos cambios en su estado de ánimo, en su humor y hasta de repente ves
un comportamiento agresivo. Y ojo, no estamos hablando de pegar necesariamente, estamos hablando inclusive del tono de voz, de la manera de responder, como si estuviera incómodo, fastidioso, molesto. Esto puede ser una señal de que algo no está funcionando bien y que puede estar sobrecargado. También O lo vemos... opuesto, más lo que le llamamos una internalización o un retraimiento, ¿verdad? Sí, Social, o lo que es anedonia, que es la falta de interés en actividades que antes se disfrutaban. Problemas físicos, yo creo que eso es algo que siempre es muy común confundir. Y paseamos por todos los especialistas, el gastro, el pediatra, el neurólogo, especialistas del sueño, hasta dar con, ¿verdad? Con que es un problema a lo mejor pues de ansiedad o de estado de ánimo, porque vemos cambios entonces vemos problemas estomacales, vemos dolores de cabeza, fatiga o cansancio constante, una necesidad de dormir más allá de lo que es adecuado o esperado para la edad o de lo que está haciendo el niño, ¿verdad? Su correcto. rendimiento Ujú. eh, físico. Y todo, Insomnio es más común hoy en día de lo que yo en nuestro adiestramiento jamás había visto en sí, niños pequeños. y todo esto puede ser muchas veces confundido con un trastorno de la emoción y podemos empezar a pensar, bueno, a lo mejor está deprimido. Y es importante que identifiquemos estos síntomas como síntomas que pueden sobreponerse entre una sobresaturación y un estado de cambio. Así que si alguno de estos síntomas los estás notando, los estás viendo, antes de pensar, es depresión, es ansiedad, que también lo puede ser, pero primero pensemos qué cambios puedo hacer en el entorno del niño o de la niña para mejorar su funcionamiento, a ver si esto realmente ayuda con esta presentación. Y si Claro, ayuda, eso quiere decir que en realidad estos síntomas eran un producto de y no la razón de. claro, También es claro. importante mencionar, Kicks, algo súper, súper común y es el rendimiento académico, ¿no? Es cuando vemos que de repente la pequeña Juliana le iba súper bien en el colegio, primera en su clase, honor roll, y de repente ya no, ya ahora saca C, saca D, para los que nos estén escuchando en un sistema académico diferente al de Estados Unidos, de repente su promedio baja de 100 o de 90 a 80, 70 y le cuesta mucho más trabajo poder demostrar sus habilidades y poder rendir académicamente. Eso usualmente Claro, también puede ser una señal de que tiene una sí, sobrecarga cognitiva. sí. Yo creo que ¿verdad? Para a lo mejor cerrar con nuestras gotitas del saber y las herramientas y las estrategias que podemos recomendar, ¿verdad? Para implementar, eh, debemos hablar algunas estrategias para los padres, como por ejemplo, una vez cada cierto tiempo agendar y sentarse a evaluar y darle prioridad a las Ujú, actividades que están tomando sus niños. O sea, siéntense, evalúen cuánto hay, ujú. les interesa, es algo que disfrutan o es algo, es un checkbox que estamos Sí, tratando de marcar. Cuáles son necesarias, cuáles son realmente beneficiosas, en cuáles están progresando, en cuáles de estas el niño se siente que su rendimiento es positivo y quiere continuar, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos distinguir entre lo que es casi una obligación y voy porque ya está en mi agenda y lo llevo haciendo toda la vida, o es algo que yo realmente siento que puedo hacer bien y me ayuda a sentirme bien de mí mismo. claro. Eh, Y creo que lo el aplicaría también al tema que hablaste al principio sobre las terapias. Creo que también se Ujú, aplica a las intervenciones. Importante que los padres se involucren en las terapias y que hablen con los terapistas y les pidan un progreso. ¿Cómo va mi hijo en esto? ¿Cuáles son los objetivos que estamos trabajando? Y ustedes también puedan servir como medidor de si funciona o no funciona esa intervención ujú, y si a lo mejor es claro. momento de pararla o inclusive cambiarla por una que a lo mejor pueda tener un mejor resultado. También creo que es importante que nosotros ayudemos a que los niños jueguen más de una manera no estructurada. O sea, fomentar el juego libre, donde puedan utilizar su creatividad, puedan utilizar sus habilidades para solucionar problemas, donde Ujú, puedan ayudarlos a que jueguen sin estructura y sin presión, no guiada, para ver también ellos cómo se desempeñan, ¿no? Creo que es importante también que nosotros como adultos le modelemos esto, que tengamos un tiempo claro. como separado para nosotros también poder desconectarnos de todo lo estructurado de Ujú, nuestras agendas y dedicarlos a ellos tiempo no dividido 100% para ellos. Y ojo, no tienen que ser una hora, no tienen que ser 40 minutos, pueden ser
10 minutos, 15 minutos, lo que tengas en tu agenda, pero que sea no dividido, solamente enfocado en el juego con tus hijos. Claro. Creo que... Y la comunicación, yo creo, entre padres e hijos apropiados, obviamente, con la edad, pero preguntarle cómo Claro. te gusta, cómo te sientes, y de esto podemos hablar muchísimo, todo lo que es el gentle parenting y cómo eso se La puede crianza confundir a veces respetuosa. con, Sí, sí. claro, y cómo se puede confundir con ser sobrepermisivo Sí. y no establecer límites. No voy a entrar en eso, pero podemos encontrar un balance ideal entre te exhorto a que lo intentes, te comprometiste así que lo termines y luego hablamos. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Porque de la Correcto. primera que lo intento a lo mejor me da miedo y voy a querer escapar. Eso no es lo que estamos De eso no estamos hablando, hablando. correcto. Estamos hablando de poder decir, ok, lo intentaste, le diste tu máximo, no te gusta, no te llena, no es algo que tú sientes que hay otras cosas que puedes hacer mejor o te gustan hacer en vez, entonces pues eso es comunicación constante. Y Claro. no hay un sentido de obligación o cumplir con las expectativas de mis padres para poder, Julia, volvemos, ya, check ok, off the listo, check, box. check, Exacto, exacto. Y creo exacto. que ya el último del que vamos a conversar para terminar es la importancia también de trabajar de la mano de las personas que están alrededor de nuestros hijos, tanto de terapistas, pero también como de los colegios. Y eso incluye, pues, por ejemplo, el tener comunicación también abierta con sus profesores, con sus maestros, en ayudar a entender cómo ellos pueden también promover el equilibrio, es decir, hablar sobre el tipo de actividades que están recomendándonos, hablar también sobre la cantidad de, a lo mejor, tareas que pueden estar dejándolo a nuestros hijos, identificar de todas estas actividades que les envían, qué realmente debe priorizarse, ¿no? O sea, qué realmente de todo lo que están enviando es lo que él absolutamente o ella necesitan para realizar para poder adquirir este conocimiento. Y eso también nos va a ayudar a nosotros, me incluyo, como padres, a poder entender cuáles son esas actividades que son realmente absolutamente necesarias y cuáles a lo mejor podemos ser un poco más flexibles en que ellos realicen. También los colegios sabemos que ofrecen programas de bienestar, algunos de ellos. Entonces, entender también qué herramientas están disponibles en el contexto inmediato de nuestros hijos y Claro. ayudarlos también a aprender a pedir ellos mismos esa ayuda, porque también la importancia de eso también es que ellos logren entender y concientizarse, identificar algo no está bien y poder ser sus propios advocates, ya como que Sí. estoy demasiado cargado, que ellos puedan utilizar sus palabras y el lenguaje para poder decirme y reconocer como mamá, como papá, tengo demasiado, mamá, me siento muy cansado, no puedo con todo, ¿no? Y esos Sí. límites también son parte de ese parenting que estábamos hablando ahorita, de cómo nosotros somos su modelo. Yo quería añadir y quería comentar la importancia de lo que dijiste de fomentar la colaboración es esencial y lo digo porque a veces la sobresaturación o esa fatiga constante o ese sentimiento de estar sobrecargado en los niños, a veces no es necesariamente ni lo que hemos estado hablando, que los padres estamos imponiendo nuestras expectativas o que estamos chequeando todas las cajitas. A veces es pues una discrepancia entre lo que el niño puede dar y lo que el colegio pide. Correcto, Y toma hacerse la pregunta, claro, ¿está mi hijo en el lugar correcto? Debemos claro, considerar está nuestro lugar. de acuerdo. Y eso, ¿verdad? Eso es otro mundo, Sí, pero es importante porque lo hablo constantemente. O sea, ujú, ujú. estamos matándonos para que el niño se quede en este colegio. Eso no debe ser así. O en este colegio o inclusive en un academic placement académico que Similar, no es el apropiado para ellos. No regular, solamente el colegio, exactamente. sino el tipo de clase en el que están, porque bueno, por El lo menos en tipo. Estados Unidos Eso, hay sí, sí, diferentes categorías. Entonces, de sí, sí. acuerdo, o sea, you hit it in the nail, de realmente son muchos factores, Kix, y obviamente pues tenemos el tiempo limitado y esto nos da mucho material para seguir trabajando. Es un tema que vamos a volver a retomar, sobre todo en el aspecto académico, que me parece que es muy importante porque es una problemática que Sí, muchos padres se quejan. Pero en conclusión, queremos que de este podcast, de este episodio, se lleven la importancia de buscar el equilibrio
entre las actividades que fomentan el desarrollo de nuestros hijos y la sobresaturación. Y creo que es importante apoyarnos en herramientas, programas educativos, programas como este podcast que brindan información, lecturas, sitios web, programas en su comunidad, que se basen no solamente en la evidencia científica, pero que también ayuden y trabajen de una manera colaborativa para que Claro. ayudemos a nuestros hijos a tener un equilibrio mayor y no sobresaturarlos y empezar a crear y establecer estos patrones conductuales que, bueno, en el futuro sabemos que pueden ponerlos en riesgo, tanto su salud emocional Sí, como su salud física. totalmente. Bueno, esperamos Buscar que homeostasis, como homeostasis, de decía acuerdo. Dr. V. Dr. V, Homeostasis, equilibrio y que todo viva en sintonía. un Y balance, hágase la pregunta a usted como padre, evalúese, yo creo que eso es claro. bien importante ¿Cómo también. está mi propio balance y mi propio equilibrio? Así que bueno, esperamos que estas estrategias y estos pointers les hayan servido y sean muy útiles y les agradecemos de nuevo por la sintonía y esperamos verlos en un próximo capítulo de A Cerebrito. Quitao. Nos Chao, chao. vemos.